obligado antes que nada, les suplico que extiendan el manto de su indulgencia sobre su humilde servidor. No acostumbramos comenzar tarde, pero tal vez comencemos a hacerlo después del día de hoy. Ok. El día de hoy tenemos una conferencia a la jazz. ¿Qué es una conferencia a la jazz? Improvisatoria. Vamos a improvisar. No teman. Podríamos decir que es también una conferencia a la rayuela. Han leído a Cortázar. Saben que rayuela puede ser leído de distintas formas, ¿no? Pueden tomar cualquier capítulo y de todas maneras tiene sentido lo que leen, ¿no? Esperamos poder armar una conferencia a la rayuela. No piensen que no la preparé. Aunque hay quien lo piensa, por lo visto, ¿no? No, lo que pasa es que tiene que ver inclusive con lo que estaban escuchando. Díganos, por favor, por una licuadora prehispánica que estábamos escuchando. Brahms. ¿Quién dijo Brahms? Oh, muy bien, muy bien. ¿Qué de Brahms? Primer concierto. El primer concierto para piano y orquesta, tonalidad. Re menor. Re menor, muy bien. Opus 15. Muy bien, 15. Opus 15. Déjenme entonces comenzar a tejer esta improvisación a partir del primer movimiento. Tómala. Cácaro, atento. Primer movimiento. Va. Creo que nadie pondría en duda el carácter trágico de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Pero ¿qué significa el carácter trágico? Ustedes lo saben muy bien, implica el concepto de el destino en la antigua tragedia griega, ¿no? Ese destino que se deja caer, inexorable, es decir, que no admite súplica. La primera vez que escuché el concierto de Brahms, sentí que iba a comenzar algo que rebasaba mis fuerzas de imaginación, ¿no? Como una gran epopeya, un gran viaje, algo inmenso. Johannes Brahms nació en 1833, murió en 1897, o sea, a los 64 años. ¿Sí? Hicimos bien la cuenta, a los 64 años. Nadie es un anciano a los 64 años, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Paquito? ¿No? Ok. ¿Por qué menciono esto? Brahms compuso este concierto para piano y orquesta, pero lo que quería realmente componer era una sinfonía. Brahms conoció a Robert Schumann y a Clara Wieck, conocida como Clara Schumann, cuando tenía Brahms 20 años, es decir, en 1853. Schumann nace en 1810, para ese momento tiene 43 años. Clara nace en 1819, era 9 años menor que Schumann, y digamos que estaba a 14 años de distancia de Brahms, ¿no? Digamos que Clara estaba en medio de Robert Schumann y de Johannes Brahms. Cuando los Schumann conocen a Brahms, quedan muy impresionados por el talento de este joven
De hecho, hay que recordar que Robert Schumann, que a lo largo de su vida no sabía si dedicarse realmente a la poesía o a la música, era el director de una gaceta musical muy importante en Alemania. Y en esa gaceta, o desde esa gaceta, catapultó a Brahms, diciendo de él que se esperaba lo que solo se podía esperar de un dios, digamos, ¿no? Que era el heredero de Beethoven. Brahms dijo, muchas gracias, compadre, ¿no? Muchas gracias por poner esa tremenda responsabilidad en mis hombros. De hecho, pues debido a esto, Brahms se sentía con la obligación de escribir una gran sinfonía, porque quería continuar el legado de Beethoven. Brahms entonces comenzó a trabajar en la sinfonía, pero cosa curiosa, unos meses después de conocer a los Schumann, Robert Schumann tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico en el que pasó sus últimos años. Él murió en 1856, a los 46 años de edad. Lo cierto es que los Schumann admiraban a Brahms. Brahms admiraba a los Schumann. Para Brahms, Robert Schumann era una deidad. Clara, no se diga, porque lo sabemos, no solamente era una extraordinaria pianista, sino también una gran compositora, ¿no? Pero a Johannes Brahms entonces se le hizo de chocolate la sangre en el corazón, de puritito amor por Clarita, ¿no? A Clarita también le sucedió lo mismo, pero ella muy recatada, ¿no? De tal manera que además Clara estaba embarazada, si mal no recuerdo, del sexto hijo de Robert, ¿no? Cuando ingresó al hospital psiquiátrico. Fue un momento muy doloroso para todos. Brahms no podía creer que apenas hubiera conocido a Johannes Brahms y el destino se hubiera, ¿no?, precipitado de esa manera sobre él y lo hubiera confinado a un hospital psiquiátrico. Para él fue, en el sentido literal, trágico. Para Clara fue trágico, para Robert fue trágico, ¿no? Intentando consolar a Clara, Brahms compuso entonces una sonata para 2 pianos. Y iba con Clara y tocaban la sonata, un poco para olvidar todo el problema, ¿no? Pero les digo que sobre Brahms pesaba esta ¿qué? ¿Cómo le podemos llamar? Esta como obligación, compromiso de componer una gran sinfonía. Hasta que un día, después de intentar, ¿no?, hacerlo, tuvo un sueño. Y en ese sueño se veía a sí mismo tocando todos los materiales de la sinfonía, pero como concierto para piano y orquesta. Sabemos que nuestros démones se manifiestan de maneras misteriosas. Brahms entendió que no era una sinfonía lo que tenía que componer. De hecho, todavía tardaría 20 años en componer su primera sinfonía, pero ¿qué sinfonía?, ¿no? Perdón, entonces entendió que lo que tenía que componer era un concierto para piano y orquesta y utilizó los materiales, o buena parte de los materiales de su sinfonía para componer este concierto. De tal manera que en la sonata para 2 pianos, y que a su vez iba a ser material para la sinfonía, está presente ese sentido trágico del que hablamos, ¿no? ¿Puedes ponerle desde el principio otra vez? Pensemos un poco en eso, ¿no? Como de pronto, ¿recuerdan? Espera. ¿Recuerdan que hay una frase que se le atribuye a Beethoven? Hay quienes ponen en duda que realmente Beethoven la haya dicho. ¿Por qué? Porque quien la transmitió fue su secretario, Anton Schindler, ¿no? Fue secretario de Beethoven hacia los últimos años de la vida de este compositor, hasta que le llenó de mermelada los bombones a Beethoven y lo ocurrió, ¿no? Le dijo, sí, Gator, ¿no? Pero entonces, Anton Schindler siempre como que se las quiso dar de yo estuve al lado del maestro, y ahora se sabe que inventó muchas cosas, ¿no?, que no eran ciertas. Lamentablemente, no se sabe si es cierta esa frase, según la cual el tema principal de la Quinta Sinfonía, para Beethoven era la manera en la que el destino llamaba a la puerta. Por supuesto, ¿quién mejor que Beethoven podría hablar de eso? Me explico, cuando a los 26 años, sabedor de que es uno de los compositores más poderosos que han existido, estando en plenitud de sus facultades pianísticas, de pronto comienza a descubrir que se está quedando sordo. Qué forma tan terrible del destino de llamar a la puerta, ¿no? Pero bueno,
A lo que voy es a esto. No, a lo que voy ya se me olvidó. Pero estábamos con el sentido trágico, ¿no? Bueno, ¿no? Es esa misma idea de... Oh, me salió. Wow, son líneas largas. Escuchan el bajo. Otra vez, solo como una especie de grito. Apenas es la respuesta a la primera frase, qué cosa, ¿no? Toda esta sección, quiero hacer énfasis en el cómo, solo es una analogía que estoy estableciendo, no quiere decir que Brahms pensara en eso, es como si alguien estuviera reflexionando, ¿no? Una profunda reflexión. ¿Por qué me interesaba comenzar con esta obra? Porque fue la única obra, eso sí lo dijo Johannes Brahms, en la que él involucró aspectos emocionales de su vida privada. Pero eso lo dejó con quemaduras de tercer grado y prometió jamás volver a componer una obra que involucrara sus propias emociones, sus propias experiencias, ¿no? ¿Cuáles eran esas emociones y esas experiencias? Bueno, por un lado, lo que les acabo de platicar de Robert, ¿no? Por otro lado, el profundo amor que sentía hacia Clara. Pero era muy decente, Johannes, ¿me explico? Clara también lo era. Respetaban profundamente a Robert. Sabían que no podían, digamos, dar rienda suelta a sus sentimientos. Existen las cartas entre Brahms y Clara. Brahms admiraba a Clara como madre, como esposa, como pianista, como compositora, ¿no? Y Brahms estaba papuchón, ¿eh? O sea, no era el Santa Claus que vemos así como hacia el final de su vida, sí estaba de buen ver el se desencadena, digo, y otra vez el así nos damos cuenta de lo que le está costando trabajo construir todo esto, ¿no? Este concierto, al igual que su segundo concierto, como una sinfonía con piano. Ahora vean cómo entra el piano reflexionando otra vez de manera muy profunda. Qué maravilla, ¿no? Y regresa. Siente el esfuerzo, ¿no? Ojalá algún día lo podamos analizar, pero por hoy basta. Pero apréstate para el segundo movimiento. Entonces les decía, esta fue la única obra que Brahms, de acuerdo a sus propias palabras, compuso dejándose llevar por sus propias pasiones, pero por sus pasiones relacionadas, quiero insistir, con su vida privada, ¿no?
al grado de que sabemos que el segundo movimiento, también por boca de Brahms, el movimiento que no escucharon cuando estábamos esperando que comenzara la conferencia, ponlo por favor, es una maravillosa declaración de amor hacia Clara. Oh, mira, es increíblemente íntimo, ¿no? Este movimiento resume todo lo que les comentaba hace un momento. La admiración hacia Clara como madre, como compositora, como mujer, como esposa, como todo, ¿no? El bajo se desplaza ahora por primera vez, como se desplazó la parte superior del piano. Sí, hay que recordar que para cuando Brahms compone este concierto, todavía no tiene el dominio necesario orquestal como para escribir una gran sinfonía, ¿no? Y él se da cuenta de eso. Ok, pero voy al punto. Me espero un poco. Es que la entrada del piano es simplemente como algo que se desprende súbito. No me gustan esas imágenes, pero el cómo muchas veces sirve, solamente como una lágrima que resbala, me explico. Ahorita que entra el piano, van a ver, no es un llanto histérico, ¿no? No son sollozos, es como ese llanto de emoción, me explico. Como cuando algo te emociona positivamente, y entonces comienza la lágrima a buscar el camino del mar, ¿no? Mira, aquí viene. Es absolutamente contemplativo. Casi tan profunda como la música de Peso Pluma. Casi. Para los que les gusta. Hasta ahí, hasta ahí. Ok, ¿a dónde vamos en esta improvisación? En la segunda mitad del siglo XIX, pero antes, sí, esto sí lo tenía que decir antes de citar eso. Ya tenía yo la conferencia armada, de hecho ahí viene toda la presentación, pero tuve un sueño al igual que Brahms, que me dijo, no, oye, pero ya hice, no más no. Y hay que hacerle caso a los sueños, ¿no? Si uno interactúa realmente con los sueños. En cierta ocasión, recién muerto mi padre, mi madre me pidió que la llevara a un lugar donde vendían macetas y cosas de cerámica. Esa noche yo había soñado que mi padre estaba en su féretro y que una y otra vez quería salirse del féretro. Y yo le decía, no, papá, ya descansa, por favor. Y me quedaba con esta imagen de él queriendo salir del féretro. Me levanté y mi madre me dijo que si la llevaba a un lugar donde comprara plantas y macetas. Le dije, sí. Fuimos a ese lugar y me encantan las figuras de barro. Y dije, voy a ver si encuentro algo para mi colección, ¿no? De artesanías. Le dije a mi mamá, tú busca lo que necesites, yo me voy a dar una vuelta en un terreno enorme. Me fui a buscar cosas y cuando iba hacia un lado escucho claramente que mi demon me dice, no está ahí lo que buscas. Ok, me voy para otro lado, llego, con toda claridad escucho que mi demon me dice, ay, tampoco está lo que buscas. No. 3 veces sucedió, no te rías, infame, no te estoy viendo, ¿eh? Y de pronto se acerca mi madre y me dice, ya terminé de escoger lo que tenía que escoger, voy a ir a pagar. A ese había una especie de oficina hecha de improvisada, como de láminas, ¿no? Me dice, voy a ir a pagar allá. Y en ese momento mi demon me dice, allá está lo que buscas. Y yo, allá está. Voy con mi madre y apenas atravieso el umbral del lugar, miro hacia una repisa y hay una figura de barro, de un féretro abierto con un esqueleto saliéndose, tal y como toda la noche
Mi padre quería salirse. Le digo a la señorita, ¿cuánto cuesta esa figura? Me dice, no, esa no la vendo porque me la regaló un proveedor. Pero algo le pasó que de pronto dijo, pero se la vendo. Me sentí casi Obi-Wan Kenobi. Se la vendo. Y me la vendió, ¿no? Fue muy impresionante. Ya sabemos, Jung lo llamaría sincronicidad. Igual anoche mi demo me dijo claramente, no va por ahí la conferencia. ¿Cuál es el tema de la conferencia? Morfo, es decir, forma. ¿Me explicó? En realidad debiera decir morfos, pero se equivocaron los que hicieron el cartel, ¿no? Y ya me dio pena decirles, oigan, les faltó una S, ¿no? Pero la idea era esa, forma, ¿no? Reflexionar sobre la forma, porque siempre ha habido dos frases de las tatuables, ¿no? De hecho yo las tengo tatuadas en el alma, ¿no? Una de ellas la hemos mencionado muchas veces, es una frase de Georges Braque, que si sus padres no pagaron su educación con Tepalcates, recordarán que fue junto con Pablo Picasso el creador del cubismo, ¿no? Y entonces Georges Braque en cierta ocasión dijo esta frase, que no solamente es importante para la historia del arte, sino para la historia de la humanidad, y esa frase, recordamos, dice, así como el jarrón da forma al vacío, el sonido da forma al silencio. ¿No? Y hemos dicho muchas veces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, que si yo veo un jarrón, una vasija, puedo adoptar dos posturas. Puedo pensar simplemente que estoy viendo un jarrón, o que a través del jarrón estoy viendo una de las posibilidades formales del vacío. Y entonces resulta que el vacío no es la nada, que el vacío es un mar de posibilidades, de la cual el ceramista extrae una posibilidad, pero está haciendo evidente ese mar de posibilidades. ¿Sí me explicó? Esa frase me ha perseguido desde que la escuché la primera vez en el jardín de niños, ¿no? Y Emilio, yo no sé cómo haya sido tu infancia, pero hay infancias distintas, ¿no? Ok, no, perdón, es un gran amigo, es un chelista extraordinario que nos hace el favor de visitarnos porque él está en Londres. No seas modesto, ¿no? De verdad, fuera de serie este muchachito, ¿no? Entonces, yo lo conocí cuando se drogaba, ¿no? Ahora también vamos a decir eso. No, gran músico. Ok, regresamos al punto, ya, basta. Ok, entonces decía que esa frase me ha perseguido a lo largo de toda la vida, ¿no? Así como el jarrón da forma al vacío, el sonido da forma al silencio. De la misma manera, entonces, el silencio es un mar de posibilidades, no es la nada, ¿no? La otra frase que también me persigue es una frase que también hemos citado, que viene en los consejos para los jóvenes estudiantes de música de Robert Schumann, precisamente, y esa frase dice, el espíritu de una composición te será claro recién comprendas su forma. Ahí hay unos elementos muy interesantes, ¿no? Es decir, el espíritu, yo no sé en qué piensen ustedes cuando digo la palabra espíritu, tal vez en cañitas, o en el mercado. No, es decir, lo que anima a una composición, el alma de una composición, te será claro. Pensemos que la composición es la máscara. Lo que hay detrás de la máscara, ¿no? La fuerza que mueve al todo, te será claro, ¿no? Recién comprendas su forma. Ah, qué interesante. Es decir, ¿por qué de pronto ese espíritu creador adquirió esa forma y no otra, por ejemplo? No, eso es muy importante. Y otra vez nos remite a la idea de ese vacío que no es un vacío, ¿no? Que es un mar de posibilidades. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a dejar ahorita esas dos frases ahí, porque les digo que esa era la finalidad original, bueno, sigue siendo de hecho, ¿no? La finalidad de la conferencia, por eso se llama Morfo. Por eso había yo escogido ese cuadro de Vermeer de Delft, porque uno de los pintores que más reflexionaron acerca de la forma, y en algún momento lo vamos a ver, fue Vermeer de Delft, ¿no? Pero como reza el famoso dicho, cuando el sabio señala hacia la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y entonces la gente ve en los cuadros de Vermeer pues, lo que no debería de ver, me explico, lo que es obvio que está ahí, ¿no? Debería de ver hacia dónde señala lo que está ahí. Igual que lo que decíamos, la forma está haciendo evidente el fondo, deberíamos de lanzar la mirada hacia el fondo, ¿me explico? Ok, regresamos al punto.
Les iba a decir que en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló en los ámbitos musicales europeos una, digamos, guerra, una querella, ¿no? que fue conocida como la Guerra de los Románticos. No era entre Chamín Correa y José José, no piensen en eso, por favor, ¿no? ¿Qué es esto de la Guerra de los Románticos? Fue una guerra entre dos tendencias musicales muy importantes, es decir, la de los formalistas contra los sentimentalistas, ¿no? El principal representante del formalismo era Brahms, precisamente, ¿no? Ahora creo que dimensionamos el por qué Brahms dijo, no vuelvo a involucrar mis pasiones, mis emociones, ¿no? Cuando uno escucha las obras de Brahms, pero por eso quería aclararlo, no es que las obras de Brahms no sean profundamente pasionales y emocionales, sí, pero por la pasión y la emoción en sí, ¿sí me explico? No es que reflejen algo personal, sino reflejan en sí la pasión. Y Brahms utiliza los elementos del lenguaje para despertar esas pasiones, que no son estrictamente, insisto, las suyas, ¿no? Ok. Podríamos decir que del otro lado, dentro de los sentimentalistas, se encontraban obviamente Franz Liszt, ¿no? Pero sobre todo Piotr Ilich Tchaikovsky. Bueno, en realidad debería decirse Ilich Tchaikovsky. No es que no sepa, o sea, no vayan a tachar, yo sé que saben muy bien ruso, pero Piotr Ilich Tchaikovsky es uno de los más importantes compositores sentimentalistas. Pero eso ha actuado en su contra, ¿me explico? Porque entonces la gente piensa que la música de Tchaikovsky es solamente el resultado de que las palomas se le pararan en la cabeza, la inspiración, y que es una especie de Juan Gabriel complejo. No, por supuesto que no. Para que Tchaikovsky llegara a esos niveles, primero tuvo que dominar la forma, ¿no? Los maestros de Tchaikovsky, Nikolai Zaremba, y Anton Rubinstein, que fueron sus maestros de composición, seguían la escuela germánica, la gran escuela de los compositores germánicos, ¿no? Y sobre todo la influencia de Félix Mendelssohn Bartholdy. Y le enseñaron a Tchaikovsky a desarrollar las ideas en una sinfonía apegado estrictamente a los principios de construcción y a los principios formales alemanes. Si uno escucha las 3 primeras sinfonías de Tchaikovsky, si no sigan los programas que grabé para Cultura UNAM, ¿no? Si uno escucha esas 3 primeras sinfonías de Tchaikovsky, uno dice, ¡wow! El tipo era genial. Parecería así que la obra es solamente el resultado como de la inspiración, pero cuando uno la analiza, uno ve la maestría con la que toma motivos, los modifica, los trabaja, los desarrolla, un verdadero genio, ¿no? Ok. Pero no es sino hasta su 4ª sinfonía. La 4ª sinfonía de Tchaikovsky marca la transición hacia el otro lado. Ahora sí, ya dominé la forma, ¿no? Ahora me voy a valer de la forma para expresar otras cosas, es decir, voy a reventar la forma, ¿no? Pone el inicio de la 4ª sinfonía. La conocen muy bien, ¿no? A ver qué sienten, ¿no? Va, venga.
wow, si eso no les pareció genial, cómo se quedó en el tira, y a partir de ahí comienza a construir el tirarira. ¡Oh! ¡Qué cosa! Como si con la última sílaba o la última palabra de un verso construyera una idea completamente nueva, ¿no? Y otra vez, pausa. ¿Qué tienen en común? Aunque el comentario no le hubiera hecho muy feliz a Tchaikovsky, vamos a explicar por qué. ¿Qué tendrían en común, por ejemplo, esta sinfonía y el concierto de Brahms? Digamos, por una bolsa de chicles motitas sabor plátano. ¿No? El destino, exactamente. El destino. La manera en la que el destino llama a la puerta. Tchaikovsky dijo claramente en una carta a su benefactora Nadezhda von Meck que el modelo para escribir esta sinfonía fue la quinta sinfonía de Beethoven, conocida como la Sinfonía del Destino, ¿no? El equivalente al ya-pa-pa-pam es, no me digan que no sienten esa llamada poderosa en los cornos y en los trombones, mira, el destino. El destino. En la quinta sinfonía de Beethoven, en Brahms y en Tchaikovsky tenemos la misma idea, pero distinta forma, ¿no? Tres maneras distintas de darle forma a la misma idea, y salvo su mejor opinión, la verdad es que no es que es, no es mejor, ¿no? Pero las tres muy convincentes, ¿no? Uno siente el peso y la fuerza de... capacidad para transformar un simple gesto, sacarlo de la nada. Prodigioso, ¿no? Cuando uno analiza esta sinfonía, uno ve que Tchaikovsky se apega rigurosamente a la estructura, digamos, no lo voy a poder explicar ahorita, pero a la forma sonata, por ejemplo. Y se apega perfectamente bien a una estructura cíclica. A lo largo de los movimientos, este tema, el tema del destino, va a regresar una y otra vez, de la misma manera en la que la quinta sinfonía de Beethoven, el motivo de los cuatro sonidos, regresa una y otra vez, pero cambiando su significado. ¿Me explico? Es decir, Tchaikovsky se comporta por un lado como el más estricto y brillante de los formalistas, pero pone la forma al servicio de... Sigue desarrollando la misma idea, mira. Sigue siendo la misma idea que surgió de tira. Pero es en apariencia tan espontáneo que parece que solo se le ocurrió así, y se le siguen ocurriendo ideas y que no es el resultado de un trabajo minucioso hasta ahí, ¿no? Ok. Decía entonces, ¿de quién aprendió esto Tchaikovsky? Del amado sordo, ¿no? En Beethoven se conjugan de manera perfecta esas dos cosas, el formalismo y lo que trasciende el mero formalismo, el contenido y la forma. Vamos bien hasta ahí. Forma y fondo. Ok, antes de dar el siguiente paso en esta improvisación, eso trae a mi memoria lo que dice Vasily Kandinsky en De lo espiritual en el arte, que aquí estas tres maravillosas mujeres lo tienen en vez de la Biblia en su tocador, ¿no? Y todas las noches lo leen, lo repasan, lo estudian, ¿no? Y sobre todo esa parte maravillosa donde Kandinsky dice: todos los medios para crear son válidos siempre y cuando se ajusten al principio de necesidad interior. Sabemos que lo necesario es lo que no puede ser de otra manera. Si pudiera ser de otra manera, entonces no es necesario. La pregunta obvia sería, ¿cuál es la necesidad interior? ¿No? ¿Cuál es la necesidad interior? Y
Kandinsky dice, pero el principio de necesidad interior tiene que brotar a su vez del principio de la necesidad de entrar en contacto con el alma. Regresemos al punto. Todo lo que un pintor utilice es válido siempre y cuando surja de esas profundidades. En este segundo plano, es decir, de la necesidad de entrar en contacto con el alma. Otra vez nos remite a Schumann, el espíritu de una composición, lo que anima a una composición. La pregunta que se hace Kandinsky es, ¿qué es lo que anima a la pintura? ¿Cuál es el alma de la pintura? ¿A quién me rostizo? Ok, a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que anima a la pintura? Kandinsky lo dice claramente, la esencia de la pintura es forma y color. Punto, se acabó. Dice, la pintura no tiene por qué ser narrativa. La pintura no tiene por qué narrarnos ni mitos, ni historias, ni ser figurativa. La esencia de la pintura es forma y color. Devolvámosle eso a la pintura. Reflexionemos sobre la forma y el color. Pero lo decimos de manera muy simple y como que no dimensionamos lo que esto implica. Quisiera establecer una analogía. En los procesos alquímicos, para poder llevar a cabo, ¿no?, el trabajo con los 4 elementos, fuego, aire, agua, tierra, y lo que estos significan, que es muy complejo, uno tiene que tomar en cuenta 4 principios, que son 2 pares de opuestos, ¿no? Lo seco y lo húmedo, lo frío y lo caliente. Pero otra vez el problema de las palabras. Si decimos seco y húmedo, uno piensa que húmedo es lo mojado, ¿me explico? Y que lo seco, válgase la estupidez, es lo no mojado, ¿no? No. O sea, es un principio fundamental, y no es que lo diga la alquimia, lo dice Aristóteles, punto, ¿no? ¿A qué se refiere con esa cualidad de lo seco? Seco es lo que tiene límites por sí mismo. Húmedo es lo que no tiene límites por sí mismo. Oh. Por eso el agua es húmeda, ¿ves? Porque no tiene límites por sí misma. Necesita de algo que le imponga límites. Ah, interesante, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería el equivalente con forma y color? La forma sería el equivalente a lo seco, el color sería el equivalente a lo húmedo. Digamos, el color está buena la reflexión, ¿verdad? Me encanta cómo van cambiando sus actitudes. Ahorita está así como, chale, sí es cierto, sí es cierto, ¿no? Ok. Sí, es como si el color estuviera buscando límites, ¿no? Pero aquí viene algo muy importante. 2 conceptos también aparentemente antagónicos. Vamos bien, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, ok. Tenemos que tomar en cuenta 2 cosas muy importantes, ¿no? Entonces estamos hablando de seco, húmedo, forma, color. Se me olvidó lo que iba a decir por preguntarle a Sebastián su nombre. Fue un castigo divino. Pero ahorita regresa, no hay problema, ¿no? Ahorita regresa. Lo que iba a decir es... Regresa, ¿no? Concentrémonos ahorita en eso, ¿no? Es decir, ya regreso, ¿no? Por ejemplo, 2 conceptos aparentemente antagónicos, cosmos y caos, ¿no? Sigamos improvisando. Sabemos y lo hemos dicho que el primero en utilizar la palabra cosmos con la connotación que nosotros le damos fue ni más ni menos que Pitágoras, en la transición del siglo VI al siglo V a.C. Porque en el griego de tiempos de Pitágoras, cosmos significa el orden que adquiere el rostro de una mujer cuando utiliza ornamentos. Tómala, qué belleza. No, padre. El padre es sacerdote ortodoxo y habla griego, ¿no? Ok, regresamos al punto. ¡Qué maravilla! Es que las palabras griegas son muy complejas, ¿no? Lo que nosotros necesitamos decir con muchas palabras, los griegos, tómala, ¿no? ¿Ves? ¿Fijaste? Tómala, ¿no? Cosmos, el orden que adquiere el rostro de una mujer cuando utiliza ornamentos. ¿Por qué lo utiliza de esa manera Pitágoras? Porque Pitágoras dice, el universo es bello porque es ordenado. Y es bello y ordenado porque puedo percibir esa belleza y ese orden a través de la razón. En la estética relacionada con este pensamiento, esos 3 elementos son indisolubles: razón, belleza, orden. ¿Ves? Forman una tríada indisoluble, ¿no? Lo contrario de cosmos sería caos,
¿no? De hecho, de ahí provienen palabras como cosmético, ¿no? Cosmetología. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Sí, ¿no? La próxima vez que se pinten las feicitas, como que... homenaje a Pitágoras. Ok. Pero regreso al punto. El punto, entonces, es que sí, caos. Sabemos que en la teogonía de Hesíodo nos dice, en este intento por sistematizar la tradición mítica griega, que lo primero que existió, una de las tres primeras cosas que existió, fue caos. Pero si yo digo caos, ustedes piensan en el desmadre en el que se ha hecho su cuarto. ¿Me explico? Una posilga, ¿no? Ahora están de moda las chinches, hasta chinches, ¿no? No, en sentido estricto, caos significa los límites de la comprensión. Ah, que no es lo mismo, ¿ves? Y entonces se relativiza el concepto, porque lo que para unos puede ser caos, para otros es cosmos, ¿no? Lo que algunos no pueden comprender, para ellos ya inició el caos. Para otros sigue siendo cosmos, es comprensible. Lo difícil es tener la capacidad para alejarse sin perder la manera en la que se relacionan todas las partes del todo. Eso es lo difícil. En el momento en el que uno pierde eso, ese cosmos comienza a convertirse en caos. ¿A dónde voy con eso? A esta dualidad, insisto, entre forma, color, seco, húmedo, ¿no? Que tiene que ver en todo caso con lo apolíneo y lo dionisíaco. Dos caras de una misma moneda, según lo señala Nietzsche en El origen de la tragedia. ¿Pero a qué me refiero con eso? Pongamos un ejemplo que tendrá que ser mímico, ¿no? Si yo trazo esta figura, todos reconocen un triángulo, ¿no? Mal que bien trazado, dicen, oh, es un triángulo equilátero. Imagínense que ahora hago... y les pregunto, ¿cuál de las dos figuras es más racional? Nadie dudará, a menos que necesite una lobotomía urgente, ¿no?, que el triángulo es una figura más racional, ¿no? Racional es aquello susceptible de ser descrito a partir de relaciones numéricas, ¿no? Pero hay racionalidades simples y racionalidades complejas. La palabra triángulo, inclusive, es muy racional. 3 ángulos. Si digo triángulo equilátero, son 2 palabras superracionales. Una figura de 3 ángulos con sus lados iguales. Y si digo triángulo equilátero, diámetro por lado, no necesito más información para reproducir eso. ¿Ves? En cambio, ¿cuánta información necesitaríamos para poder reproducir, describir esta figura? No quiere decir que no sea racional, pero es de una racionalidad más compleja, muchísimo más compleja. ¿A dónde voy con esto? ¿Alguien podría trazar entonces los límites entre lo apolíneo y lo dionisíaco? Es decir, entre cosmos y caos. ¿Alguien podría trazar en todo caso la línea divisoria, digamos, entre sentimentalismo y formalismo? ¿En qué momento el formalismo deja de serlo para ser sentimentalismo y viceversa? ¿Sí me voy explicando? Si no, agárrense porque apenas estamos echando ablandador en la circunvolución cerebral. Esta improvisación está ruda, ¿no? A ver si no te arrepientes de haber venido, esperemos que no, ¿no? Eso me llevó a la siguiente reflexión, ¿no? ¿Sí, vamos bien? ¿Vamos amarrando bien las cosas? ¿No? Ok. Si solo conocen obras para violonchelo, échense un chapuzón. La literatura de otros instrumentos, hay muchos más instrumentos, ¿no?, en la historia de la música occidental. Lo que quiero decir es que si no conocen esta obra que voy a poner, los voy a borrar de Facebook, ¿no?, aunque no estén en Facebook, ¿Listo? Ponlo, por favor. Qué baboso, se escucha aquí. Sí, por eso ahorita que fui al baño dije, ojalá hayan apagado el micrófono, o no tenga el suficiente alcance, ¿no? Si no, qué vergüenza, dirían los italianos. Venga, a ver, agárrense. No, ponle otra vez. Cácaro.
Fausto. Díganos, por favor, por un colchón prehispánico, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? No. Chopin. ¿Quién dijo Chopin? Fuera. No. Es Liszt. No, ¿es qué? Es Liszt, ¿no? Es Liszt. Es la sonata inspirada en la Divina Comedia. ¿No? Es la sonata en si menor de Franz Liszt. La otra es la sonata fantasía sobre una lectura del Dante, también de Liszt. Pero te la rifaste como los grandes y un hombre sí merece ser respetado. Pero no lo voy a hacer, porque somos amigos, ¿no? Ok. Es el inicio de la sonata en si menor de Liszt, ¿no? ¿Por qué es importante esta sonata? ¿Puedes recordar una obra para violonchelo, ya que es tu tema, ¿no? Una obra para violonchelo que tú digas, esta obra para violonchelo es la obra para violonchelo. Shelomo. De... Ok, sí, cómo no. ¿Qué cosa, no? Bueno, pues para los pianistas esta es la obra que todos soñamos tocar, grabar, profundizar, no solamente por su dificultad técnica, por su profundidad, por todo, lo tiene todo esta obra, ¿no? ¿En qué se basó Liszt para componer esta obra? En el Fausto de Goethe, ¿no? Podemos ver la siguiente imagen, ya nos cansamos de morfo, ¿no? ¡Tarán! Liszt, cuando era un papucho, 26 años, ¿no? Sobra decir cualquier cosa. La verruga no perdona. La crema Camay tiene sus límites, ¿no? El jabón Camay tiene sus límites. Ok, pero fue los 3 libros de cabecera de Franz Liszt, sus pillow books, digamos, eran la Biblia, la Divina Comedia y el Fausto de Goethe. Si hay un artista que pudiera hacer la representación de la tremenda complejidad de lo que fue el romanticismo en el siglo XIX, créanme, es Franz Liszt, ¿no? Hemos comentado en otras ocasiones que el romanticismo sigue muchas vertientes. Si hay un periodo difícil de definir, es el romanticismo, porque ni siquiera es un estilo, ¿me explicó? Es como una atmósfera, una sensibilidad. Tenemos un romanticismo heroico, un romanticismo revolucionario, un romanticismo nocturnal, un romanticismo onírico, un romanticismo místico, un romanticismo naturalista. Alguien se preguntaría, ¿y qué tienen entonces en común todos estos romanticismos? Que quienes los cultivaron llevaron al límite sus experiencias. Las experiencias en el terreno de lo heroico, lo místico, lo revolucionario, bla, 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 bla. Con todo respeto, ¿cuáles son sus experiencias límites? Lo hemos dicho. ¿Abrir una lata de atún sin cortarnos, por ejemplo? Atún vegano. Atún vegano. No, creo que no. Perseguir al microbús sobre Izazaga sin que te aplaste. Es una experiencia límite, ¿no? Pensemos que el romanticismo, insisto, expresa experiencias límite, ¿no? En ese terreno de las experiencias límite, el personaje arquetípico por excelencia es Fausto, ¿no? Recordemos que Goethe no inventó al Fausto, ¿no? En 1808 Goethe publica la primera parte de Fausto, pero Fausto da el salto a la literatura en 1587 con la publicación de un libro de autor anónimo, pero la publicación la llevó a cabo un editor llamado Johann Spies en la Feria del Libro de Frankfurt del Main, la feria del libro más antigua de Europa, y él publicó la trágica historia del doctor Johannes Faustus. Pero no quiso decir que la escribió, se supone que la escribió, pero no hay nada escrito, ¿no? ¿Por qué no quiso decir que la escribió? Porque Fausto sí existió, ¿me explico? Hay testimonios del trato que tuvo con gente muy importante, aristócratas, nobles, ¿no? Pero, ¿qué era lo difícil, lo tremendo de Fausto? Que era nigromante, ¿no? ¿Qué es la nigromancia? La adivinación a través de la invocación de los muertos, ¿no? Se le consideraba alquimista también, muchos lo consideraban un charlatán, se le consideraba médico, filósofo. Fuera lo que fuera, en pocas palabras era un hombre pues bastante leidito, eso sí, ¿no? Diríamos muy sabio el muchacho. Y, digamos, satanizado por la iglesia, de tal manera que cualquiera que lo tuviera en su Facebook también era satanizado por la iglesia, ¿no? O sea, no podías decir que había tenido algún tipo de relación con Fausto. Esa, al parecer, fue la razón por la cual
Johann Spies publicó el libro de manera anónima, 1587. Va a tener un gran impacto posterior. Sabemos que creo que fue en 1594, Christopher Marlowe, ¿no?, el antagonista de Shakespeare, o sea, de ese calibre el muchacho, escribe su famosa tragedia del Dr. Faustus. También lean los dos libros, son fantásticos, ¿no? Tanto el libro de Johannes Spies, ¿no?, como el de Christopher Marlowe. Y de ahí se va a desprender una enorme tradición de poemas, novelas, obras de teatro, ya lo sabemos, inclusive ópera, sinfonía, la Sinfonía Fausto de Liszt, la ópera Fausto de Charles Gounod, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque es un personaje arquetípico, es decir, pone de manifiesto uno de los aspectos más complejos de nuestra estructura psíquica profunda, ¿no? Fausto, ok. Lo interesante, y hacia donde voy ahorita, es que desde el Fausto de Johann Spies, Fausto le pide no se llamaba Mefistófeles, se llama Mefostófeles. Y es un chalán del diablo, del gran Lucy, ¿no? Solo un chalán. Y le pide a Mefostófeles que le cumpla todo tipo de caprichos a cambio, o sea, le vende su alma, pero a cambio de 24 años de darle vuelo a la hilacha. O sea, 24 años me vas a cumplir todo lo que yo te pida. Y es muy interesante todo lo que le pide en esa primera parte, en ese primer Fausto. Pero entre lo que le pide, le dice, quiero conocer a Helena de Troya. Quiero que traigas aquí a Helena de Troya. Oh. ¿De qué estamos hablando? De una construcción mental. Es decir, Homero nunca nos dice cómo era Helena, ¿no? Si acaso en el canto número 3 de la Ilíada, que no les digan, que no les cuenten, ni mucho menos que se las mienten, aquí tenemos la Ilíada en editorial Gredos, ¿no? Y dice claramente, cuando Príamo le pide a Helena, esta mujer bellísima, ¿no?, hija de Leda y de Zeus, ni más ni menos, tienen un pedigrí así, ¿no? ¿No? Ok. De pronto cuando la ve surgir y Príamo le va a preguntar que quiénes son los enemigos, los ancianos, que supuestamente ya se calmaron sus ardores de la piel, ¿no? No a todos, ¿no? De pronto dice, no es extraño que troyanos y aqueos, de buenas grebas, por una mujer tal estén padeciendo duraderos dolores. Tremendo es su parecido con las inmortales diosas al mirarla. Pero nunca nos dice si tenía pecas, ¿no?, si era rubia, jamás nos dice. De tal manera que, cosa curiosa, pues cada quien se puede construir su Helena. En la historia de la pintura, no me dejarán mentir, uno se puede encontrar 1.650.763.73 representaciones de Afrodita o de Venus, ¿no?, en pelotas, vestida, en todas las variantes. Pero hay muy pocas de Helena. Muy pocos pintores o pintoras se han aventado así el reto de ¿y cómo pudo haber sido Helena? Creo que todos los que vimos Troya, cuando sabíamos que iban a estrenar Troya, dijimos, ¿y quién va a ser de Helena? Pues esta chica, ¿cómo se llama? Ellen Kruger, o algo así, la austriaca, pues no cantó malas rancheras, ¿no? Pero aún así, pues cada quien tiene su Helena. ¿A dónde voy con esto? Tranquilícense, pasa mezzo, tango y milonga, tranquilícense ya, ¿no? Ok. ¿A dónde voy? Después Christopher Marlowe replica la misma idea. Fausto le pide a Mefistófeles, ahí sí ya se llama Mefis, ¿no? Le pide, quiero conocer a Helena de Troya. Y le cumple el deseo, y el otro se queda, iba a decir paralizado, pero iba a sonar obsceno. Asombrado. Queda profundamente asombrado al ver a Helena, ¿no? Cosa curiosa, Goethe va a retomar la misma idea, pero Goethe la va a llevar todavía más allá. ¿Me explicó? Goethe sí le pide a Mefistófeles conocer a Helena, y no solamente le pide conocer a Helena, sino que Fausto se casa con Helena, y van a tener un hijo llamado Euforión. ¿Eso es de gratis? No. Sabemos que Goethe es el poeta de poetas entre los alemanes, el portento mental para los alemanes, que de por sí un buen alemán es un gran portento mental, ¿no? Con todo respeto, nos gusta o no, ¿no? El chiste es que entonces Fausto se casa con Helena y tienen a este hijo llamado Euforión. ¿De dónde lo toma Goethe? De la mitología griega.
en la mitología griega nos dice, un mito tardío nos dice que Aquiles, en la región de los bienaventurados, se casa con Helena y tienen un hijo, ¿cómo creen que se llamó? Euforión, exactamente, Euforión, ¿no? Pero Euforión, que es la representación, digamos, de la belleza perfecta, porque pues, con ese papi, ¿no? Con esa mami, pues, queda claro, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pretendía reflejar Goethe con eso? Para Goethe, Fausto es la representación de la poesía alemana. Helena es la representación de la belleza formal clásica. Mezclas la poesía alemana con esa perfección formal, el resultado, Euforión. Pero ¿quién era Euforión en la realidad? Lord Byron. Para Goethe, Lord Byron era la representación precisamente de hacia dónde debería de tender la poesía moderna. Esa mezcla tchaikovskiana entre forma perfecta y fondo muy expresivo. ¿Nos vamos dando cuenta? ¿Cuál fue el problema? Que al igual que Byron, que murió muy joven, ¿no? Euforión muere muy joven. Y de alguna manera Goethe dice, ¿y quién va a tomar la estafeta? ¿No? ¿Quién va a marcar el rumbo a la... ¿Todo bien? Se le están cayendo las canicas. ¿No? ¿Quién le va a marcar el rumbo a la poesía? Y otra vez llegamos al mismo punto, ¿se dan cuenta? Fondo, forma. Húmedo, seco, ¿no? Forma, color. Dionisiaco, apolíneo. Ese es el problema central, podríamos decir, del arte, pero se reflexiona muy poco al respecto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Liszt? ¿Y por qué Liszt era también increíble en ese sentido, pese a pertenecer al partido de los sentimentalistas? Pero van a ver que no es que no fuera formalista, es que simplemente reventó la forma de tal manera que al rato me voy a aventar una frase bien rifada, van a ver, ¿no? No, es más ahorita. Sí. Lo comentábamos el lunes en nuestra clase de Divina Comedia y Alquimia, ¿no? Si la envidia fuera piña. Ok, ¿a qué me refiero? La Divina Comedia de Dante, lo que nos muestra, sobre todo si conocemos los dos libros anteriores, La Vita Nuova y El Convivio, lo que nos muestra es la manera en la que Dante va evolucionando en su manera de escribir para poder adquirir un lenguaje capaz de reflejar las cosas más complejas relacionadas con las complejidades espirituales, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Lo mismo que decíamos con la música. ¿Cómo darle forma a la idea del destino? Wow, vimos tres formas, tres manifestaciones distintas, muy convincentes de cómo darle forma a la idea del destino. Pero ¿cómo darle forma, por ejemplo, a un constructo como Dios, ¿no? A través de la palabra. Quiero mencionar algo que me parece muy importante. Alguna vez les comenté que Edgar Allan Poe, que sabemos que era un ebrio consuetudinario, ¿no? Llega con su editor y le dice, he escrito un libro que hará que las teorías de Newton parezcan juego de niños. Y el editor le dijo, a ver, sóplame, ¿no? Venía sobrio, ¿no? Le dijo, a ver, tráeme el libro para leerlo. El editor lee el libro, ¡wow! Queda conmocionado, ¿no? El libro se llama Eureka y todavía lo pueden leer, ¿no? El editor publicó el libro, pero el editor no era filósofo, ya había reprobado lógica en el colegio de bachilleres, ¿no? Y entonces los filósofos destrozaron el libro de Edgar Allan Poe a las 2 semanas. Eso no quiere decir que todo lo que dice Edgar Allan Poe en ese libro esté mal, no, para nada. Nada más, digamos, tiene esos fallos lógicos que hacen que la estructura se venga abajo. Pero hay una parte muy bella en ese libro donde Edgar Allan Poe dice, comencemos por palabras como eternidad, infinito, Dios. Dice, no son palabras que reflejen la cosa hacia la cual apuntan. Lo único que reflejan es el esfuerzo del pensamiento hacia la cosa. ¿Qué te pareció, doctor? Es muy bello, ¿no? Lo que reflejan es el esfuerzo del pensamiento hacia la cosa. Eso es muy bello. Son como constructos. O sea, el constructo no puede reflejar la cosa, pero nos da una idea de cómo es la cosa, ¿no? Entonces, digamos, lo que escuchamos hace un momento son 3 constructos relacionados con la idea del destino, ¿no?
Dante, lo decíamos en nuestra clase, ve por primera vez a Beatriz cuando ambos tienen 9 años. Lo voy a decir ahorita muy simple, ¿no? Y Dante por primera vez siente algo que nunca había sentido. Si lo dijéramos de una manera muy simple, Dante siente en sí mismo un eco de esa maravillosa explosión que se dio hace 13.800 millones de años. Es decir, se convierte en un eco de la creación. Schopenhauer le hubiera dicho, sí, es la voluntad de vivir lo que se está manifestando en ti, mi chavo. No, entonces dices, claro, la gente chabacana dice, me enamoré. ¿Me explico? Y efectivamente las catecolaminas te destrozan el hipotálamo con violencia, produces litros y litros de dopaminas y puncata, ¿no? Y no llevas más allá la reflexión, porque Schopenhauer diría, lo que está buscando la voluntad es simple y sencillamente perpetuarse a sí misma, ¿no? Pero Dante siente eso. Dante dice que la segunda vez que ve a Beatriz es a los 18 años y que como consecuencia de esa visión, en la que además le dirige el saludo Beatriz a Dante, por primera vez, el impulso es a escribir poesía. Y lo hemos dicho miles de veces. Sí, cuando las catecolaminas nos destrozan el hipotálamo, somos capaces de dejar rayadas todas las cortezas de los árboles de Chapultepec con versos estúpidos, ¿me explico? Somos capaces de reescribir los 365 sonetos de Petrarca en una sola noche, bla, 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 llevados por el impulso creativo, ¿no? Dante siente eso y escribe por primera vez poesía dedicada a Beatriz. No es que escribiera por primera vez poesía, conocía toda la tradición poética desde los trovadores, los troveros, la escuela siciliana, la escuela siciliano-toscana, etc. Pero por primera vez, y nos muestra en la Vita Nuova una colección de poemas a través de los cuales intenta reflejar, uno pensaría, a Beatriz. No, lo que Dante está intentando reflejar es esa fuerza que lo mueve, pero que se manifiesta en Beatriz. Pero ¿cómo hablar de esa fuerza terrible? ¿No? Es la misma fuerza a la que obedecen Tristán e Isolda. Oh, venimos bien armados hasta, por si las dudas, ¿no? Mira, deja descansar tantito a listo, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos, por ejemplo, Leopoldo Lugones en Las Horas Doradas, para referirse a ese momento en el que nos descubrimos enamorados? ¿Están enamorados? Ok, no comprometamos a nadie. Pero supongo que recuerdan el momento en el que se enamoraron por primera vez de alguien, ¿no? O inclusive el momento en el que por primera vez se enamoraron, cuando somos adolescentes, ¿no? Y te sientes como animal herido y no sabes dónde refugiarte porque no entiendes qué es lo que te está pasando. O sea, ¿qué es esto que nunca había sentido? Te sientes inseguro, así como, ¿qué pasa? ¿No? Leopoldo Lugones dice, al promediar la tarde de aquel día cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería. Ay, cachito, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? El lenguaje armónico musical tuvo que evolucionar durante décadas para que por primera vez Richard Wagner pudiera expresar eso al inicio del preludio de Tristán e Isolda. Eso que van a escuchar representa el momento en el que Tristán e Isolda, después de haber probado de la poción de amor, se descubren enamorados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Mira, venga. Este acorde, la sexta de Tristán. Se han desgreñado los teóricos tratando de explicar ese acorde, que sí es una sexta alemana con resolución. Otra vez, o sea, ¿será que realmente sentí eso? Otra vez surge. Y otra vez la sexta de Tristán. Pero imagínense a Tristán e Isolda. Tristán lleva a Isolda para casarse con su tío, el rey Mark, ¿no? Tristán le es fiel al rey Mark. Pero de pronto se da cuenta de que está sintiendo algo que no debería de sentir. Isolda también. Mira esto, ¿poco no lo siente? Oh, no se siente acá, se siente en la tripa, en la víscera, ¿ves? Hay incomprensión total, mira.
es armonía cromática pura. No sabes a dónde va a resolver. Es como si estuvieras en la calle y dijeras, yo sé que vivo en algún lugar, yo sé que mi casa está por aquí, pero no sé dónde. ¿Ves? Como en los sueños. ¿Ves otra vez? Contestan los alientos. Sientan eso acá, mira. Aquí. ¿Qué es esto? ¿No? Nos recuerda a Paolo Malatesta y Francesca Rimini, cuando Francesca dice, aquella lectura hizo que nuestras miradas se encontraran varias veces y que nuestros rostros palidecieran, ¿no? Mas un solo pasaje fue el que decidió por nosotros. Cuando leíamos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, que jamás se ha de separar de mí, la boca me besó todo tembloroso. ¿Qué tal, Olga? ¿No? Si no tienen una pareja de ese calibre, córtenlo. Van a sufrir mucho, ¿no? Se hagan huesitos y huesitas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Le está dando forma a Wagner a través de los mismos 12 sonidos utilizados por Bach, por Beethoven, por Mozart, pero ahora encontró la forma, ¿se dan cuenta? Encontró la manera de darle forma a eso. ¿Quién se lo enseñó a Wagner? Regresamos a la grabación anterior. Liszt. Y nunca le dio crédito. Nunca le dio crédito el cerdo de Wagner. Bueno, ya lo hemos dicho, porque si hubo un músico despreciable, no solamente como músico, sino como ser humano, cerdo a más no poder, ¿no? Fue Richard Wagner. Traicionó todo lo traicionable, pisoteó todo lo pisoteable, pero todo se le perdonó por las maravillas que hizo, ¿me explicó? Y entraremos en esa discusión después con unas cervezas encima. Pero, ¿qué es lo que sucede al principio de la sonata en si menor? Es una invocación. Se está invocando a Mefistófeles. ¿Dónde vive Mefistófeles? En esta palabra. En Cuautitlán Izcalli. En Tepito. No. Es un arquetipo, diría Jung. Mefistófeles está en el fondo de nosotros, es la sombra. ¿Nos atreveríamos a hacerla surgir para cuestionarla? ¿Recuerdan una cosa? ¿Recuerdan qué significa la palabra Satanás en hebreo? Lo dijimos en clase. Satanás en hebreo significa el cuestionador, ¿no? El que cuestiona, el que pone todo el tiempo en duda, ¿no? Cuando Fausto le pregunta a Mefistófeles que quién es, Mefistófeles contesta algo glorioso. Dice, soy una parte de aquel poder que queriendo hacer el mal, termina por hacer el bien. Oh. Giovanni Papini diría, sí, el diablo es necesario para el ser humano porque lo lleva a perfeccionarse, ¿no? No habría perfeccionamiento si no hubiera ese obstáculo, ¿no? Invocación. Miren nada más. Se les va a arrugar todo lo arrugable. Listo. Mira, otra vez. Así como. Ven. Ven. Y despliega una escala descendente y llena de intervalos rudos. Tercera vez se va a manifestar con toda su violencia. Mira. Ven. Y ahora. ¡Ay, güey! ¿Me explico? Ahí está. Cosa curiosa. ¡Pausa! ¡Rápido! ¿Cómo lo construye Liszt? Con un acorde disminuido. Ok, para los que no sepan de música, digamos, podemos hablar de 3 tipos fundamentales de acordes dentro de este tipo de música. Acordes mayores, luminosos, acordes menores, oscuros, acordes disminuidos, abiertos. Si tuviéramos que utilizar un acorde para reflejar la abyección, serían los acordes disminuidos, ¿me explico? Eso es lo que hace Liszt. Construye uno de los aspectos de Mefistófeles, regrésale, con todo e invocación. Por eso utiliza escalas de cuño húngaro, que no son las escalas tradicionales,
con segundas aumentadas y semitonos que crean esta inestabilidad, ¿no? Mira, por ahí. Ahí está. Y ahora. Y llega la nota original. Y otra vez. Sientes que algo se va a manifestar. Por tercera vez. Y de pronto lo atrapa. Ahí está. Disminuido. Ya repito. Segundo aspecto de Mefistófeles. Esto. El disminuido que quiere convertirse en menor para estar cerca del hombre y no puede. Y comienza esta danza mefistofélica. ¿Me explico? Ok. Pausa. Uno de los aspectos de Mefistófeles, el acorde disminuido, ¿no? Tim, pam, pa, tim, ya, ta. Ya lo tienen en el oído, ¿no? El segundo aspecto, paririm, pam, 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 es paririm, pam, 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 tita, tim, pam, pam. Guárdenlo en la memoria. Quita la pausa. Primero, Liszt nos tiene que mostrar esa fuerza brutalmente oscura, poderosa, ¿me explico? No es cualquier cosa invocarlo. Y comienza a elaborar esos temas, pero uno los reconoce, ¿no? Es una danza infernal, ¿no? Porque implica dejarse arrastrar por todos los deseos, por todos los impulsos, los placeres, ¿no? Recuerden que Fausto no era un niño, ¿no? O sea, no era un nerd. Ahorita les voy a leer algo. Ahorita, pausa. Si leyeron el Fausto en el jardín de niños, ¿no? Que es donde se lee, ¿no? Recordarán que uno de los dos prólogos es el prólogo en el cielo, en donde Mefistófeles habla con Dios, porque está basado además en el libro de Job. Y entonces de pronto están los arcángeles y está Mefistófeles. ¿Dije hace rato Mefistófeles o Fausto? Mefistófeles habla con Dios. Ok, Mefistófeles, sí, ok. Y entonces de pronto le pregunta Dios a Mefistófeles, le pregunta que cómo le va, ¿no? Y le dice Dios, no tienes nada más que decir, ¿no? O sea, siempre tienes que estar echando mierda al mundo, ¿no? Y dice, en alemán dice Scheiße, ¿no? Dice, no tienes nada más que decirme, has de venir siempre a inculpar, nunca hay para ti algo bueno en la tierra. Y Mefistófeles dice, no, señor, encuentro lo de allá deplorable como siempre, lástima me dan los hombres en sus días de miseria y hasta se me quitan las ganas de atormentar a esa pobre gente, o sea, son miserables, ¿no? Y de pronto Dios con mucho orgullo le dice, ¿conoces a Fausto? ¿No? Es como, ojo, todos somos de barro, pero unos pasines y otros jarros, y Fausto es otra cosa, ¿no? Entonces le dice, ¿conoces a Fausto? Y Mefistófeles le dice en burla, ¿el doctor? El doctorcito. Y entonces Dios le contesta, mi siervo, ¿no? Y le dice Mefistófeles, singular manera tiene este cuate de serviros. No son terrenas la comida ni la bebida de ese insensato. El frenesí le impulsa a lo más lejano y solo a medias tiene conciencia de su locura. Le pide al cielo sus más hermosas estrellas y a la tierra cada uno de sus goces más sublimes. ¿Se dan cuenta? Típico personaje del romanticismo, experiencias extremo. No era un tipo que se la pasara ahí en su torre de marfil estudiando, no. Sabía mucho, pero le daba vuelo a la hilacha en grande, en su ansiedad y en su afán por encontrar satisfacción. Ok. Para que se entienda eso, siempre que he preguntado, no lo voy a hacer ahora, ¿o sí? No, ok. Siempre que le pregunto a la gente, ¿a cambio de qué le... A ver, Paulina, tengo que ir al baño, ¿no? ¿A cambio de qué le vendió Fausto su alma a Mefistófeles? La gente siempre dice, oh, a cambio de juventud. No, ¿no? Oh, a cambio de una mujer muy bella. Tampoco, ¿no? Nada.
Si bien es cierto que el Fausto de Spitz le vende su alma a Mefistófeles a cambio de 24 años de darle vuelo a la hilacha, y en Marlowe también son 24 años, para cuando llega esto 2 siglos después a Goethe, ha alcanzado su perfección. Fausto le dice a Mefistófeles: mi alma será tuya el día que seas capaz de llevarme a decir: detente momento, eres tan bello que las tatuables. Detente momento. Aquí. Pareja te abre la camisa. Detente. Perdón, siempre de la llave. ¿Ves? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su detente momento, eres tan bello? ¿Me explicó? ¿A cambio de qué cada uno de ustedes diría detente momento, eres tan bello? ¿No? Dices, oh. Para Fausto es encontrar, en sentido estricto, la piedra filosofal, la verdad de verdades, contemplar el rostro de Dios y decir en ese momento, detente momento, eres tan bello. Mefistófeles no dimensionó la petición de Fausto y dijo: este pobre al primer orgasmo va a decir desde este momento es tan bello, para potencializar el efecto le devuelve la juventud, lo lleva a conocer a una muchacha y ahorita, y nada, ¿me explico? Y pasa el tiempo y Fausto no dice nada y Mefistófeles ya está hasta el queque después de tantos años de servirle a este insaciable. ¿Quieren saber a cambio de qué Fausto dice detente momento es tan bello? Lean el libro. Lean el libro. Cuando lo dice es fantástico. Ni Mefistófeles se la creyó, así como, pensé que nunca lo iba a decir, ¿no? ¿Pero a dónde voy con esto? ¿No? Regreso al punto. No era un nerd, Fausto. Cuando logra invocar, hacer que aflore ese aspecto oscuro de su ser, ¿no? Se manifiesta con toda su potencia. Quítale, por favor. Ahí está. Escuchan el tema. Tita tata. Ya tita ti, tira 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 tira. Y lo sigue desarrollando. En imitación. Ta ta ta. Pero vean, viene lo glorioso. Esas octavitas son asesinas. ¿Eres pianista? Ojo, escuchen eso. Me parece la invocación otra vez. Ahí está el pom, pom. Pero vean cómo poco a poco lo que era oscuridad comienza a abrirse paso hacia la luz. Esto no puede ser, ¿no? Ahí está el tema de Mefistófeles, pero ahora la divinidad. ¿Pero qué significa en este caso la imagen de Margarita? Cuando Fausto ve por primera vez a Margarita, que es exactamente lo mismo que cuando Dante ve por primera vez a Beatriz, ¿me explico? No es Margarita, no es Beatriz, son las noticias que Beatriz y Margarita le traen a Fausto y a Dante de algo en su interior. Y entonces van a ver cómo ese impulso hacia el mal se va a transformar en otra cosa a partir del mismo motivo. Miren, lo van a reconocer. Recuerden que Aristóteles decía que no existe el mal, lo que existe es un bien erróneamente causado. Es el tema. Todavía tiene esta connotación un poco oscura, pero ahora escuchen. No me digan que no se les escapa aún a China. ¿Qué pasó? ¿Escuchan el tema? No, regrésale. Es el mismo tema del tim, pam, tarín, pero ahora es tim, pam, tarín, tiritata. Mira, síganlo por favor. La genialidad de Liszt para transformar una cosa en su opuesto. Mira, ahí todavía aparece.
tiratatón, tiratatón. Pero de pronto es como Obi-Wan Kenobi. ¿Ves? Está tin, tan, ta, tin, tiratatón. ¿Qué es esto? El mago Merlín diría: el mal se encuentra siempre donde uno menos se lo espera. No. Ahí está el tema. Y no puedes creer que sea el mismo tema horrendo, en disminuido, ¿o no? Cris, mira, yo veo otro. Tito, tito, ti, tirarita, ta. Ahí está el segundo aspecto de ta, ti, tirarita, ta. ¿Cómo? No. Pero vea cómo otra vez. Y va a aparecer este tema, pero ahora miren, qué maravilla. Lo van a reconocer por las notas repetidas. Tan, tin, ti, ta, ta. Ahí está. Tan, tin, ti, ta, ti. ¿Se dan cuenta del asunto? Siguiente imagen. Siguiente. Pausa. ¿No conocen esta escultura? Esto va a justificar el esfuerzo que hicieron por venir hoy aquí, ¿no? No van a tener que ir al norte de la India para verla porque allá se encuentra. El autor misteriosamente es anónimo, aunque se sabe que fue un escultor francés quien la concibió. ¿Se dan cuenta del asunto? De un lado es Mefistófeles, pero del otro lado es Margarita. ¿Ves? Digo, es la misma escultura. Nada más que aquí está Mefistófeles, pero si te ponen atrás el espejo, lo que está detrás es Margarita. O si la volteas, de un lado está Margarita y del otro lado está Mefistófeles. Es decir, dos aspectos de una misma realidad, complementarios, como forma y color. ¿Me explico? Se necesitan el uno al otro. Jung diría, sí, claro, son arquetipos y hay que ponerlos en equilibrio, en vez de separarlos y negarlos, ¿no? No lo conocía, ¿sí? Es genial, ¿no? Es una barbaridad esta escultura, ¿eh? Es una joya. Es una de las esculturas más fotografiadas en el mundo, ¿no? Pero insisto, lo increíble es que nadie sabe quién la hizo. Igual y fue Satanás. Igual y no. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Ves? Quítale, por favor. ¿Ves? Forma y fondo. Ahí está el tema. Tin, ti, ta, ti. Pero ahora suena. Recuerden que Fausto es el escenario en el que luchan dos fuerzas que nosotros consideramos antagónicas, pero que son complementarias, ¿no? Y este es el tema otra vez. ¿Sí lo escuchamos, Nancy? Con toda claridad, ¿verdad? Stop. Siguiente imagen. Ok. Es exactamente esto, ¿no? En la alquimia hay una imagen más bonita, ponla. Esta. Un homenaje a la creadora de esta escultura maravillosa, ¿no? Alquímica, sol, luna, ¿no? Lo que es terrestre, lo que es aéreo, lo que es material, lo que es espiritual, el león, el águila, son símbolos pero entrelazados, ¿ves? Forma, fondo, color, forma, apolíneo, dionisíaco, no puede existir lo uno sin lo otro. Siguiente, por favor, ¿no? Escher, ¿conocen este grabado de Escher? No, Chris. Escher tiene muchos de estos. ¡Qué maravilla! Pero ¿quién está dando forma a quién? ¿Se dan cuenta? Cada uno le da forma a su contrario. No pueden existir el uno sin el otro. Y así hasta el infinito, ¿no? Siguiente, por favor.
¿Qué es lo importante de esta escultura? Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿De quién es esta escultura? Les doy 3 opciones. Opción A, Rodin. Opción B, Rodin. Opción C, Rodin. Rodin. Bravo, Rodin, ¿no? Auguste Rodin, ¿no? Cuando hizo esta escultura, Rodin originalmente la llamó el Arca de la Alianza, ¿no? Ustedes saben muy bien que para los judíos el Arca de la Alianza era un objeto muy importante, porque además fue construido con base en las instrucciones que el mismo Dios dio para que fuera construida el Arca de la Alianza. Entre otras cosas, en el Arca de la Alianza se guardaba la ley mosaica, los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Lamentablemente sabemos que durante el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el templo de Jerusalén y no se sabe si se perdió el Arca de la Alianza, si fue destruida, si fue sustraída o para muchos si todavía está oculta debajo de las ruinas del templo de Salomón. ¿Me explico? Del cual pues, una de las pocas cosas que queda es el Muro de los Lamentos. Pero no se sabe, se han tejido todo tipo de historias en torno al Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, hay que recordarlo, se encontraba en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, es decir, en el Santo de los Santos. Recuerden que santo significa apartado de. Sancta Sanctorum significa el lugar más apartado dentro de lo apartado. Pero recuerden también una cosa, el templo físico siempre es una metáfora del verdadero templo, nosotros como templo. De tal manera que uno tendría que preguntarse, ¿dónde está mi Sancta Sanctorum? ¿Y cómo puedo penetrar en el Sancta Sanctorum? A nivel literal se decía que solo el sacerdote, que tenía la preparación adecuada, podía penetrar en el Sancta Sanctorum, abrir el Arca de la Alianza, extraer el nombre de Dios y pronunciarlo. Y al pronunciarlo, Dios le manifestaba su voluntad, ¿no? ¡Oh, qué cosa! ¿No? Pero, al perderse el Arca de la Alianza, se perdió el nombre de Dios, como si perdiéramos un celular, ¿me explico? Y ahora, ¿cómo le hacemos para comunicarnos con Él? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Ya sabemos que en la Edad Media los judíos van a desarrollar todo un conocimiento cabalístico de permutación de palabras, bla, 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 porque consideran que el nombre de Dios se encuentra en algún lugar de la Torá y están ahí, ¿no? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Lo importante no es el arca, sino lo que contiene el arca, ¿no? Rodin originalmente le dio ese nombre, el Arca de la Alianza. ¿Qué es lo importante en esa escultura? No son las manos, sino es el espacio que forman las manos. ¿Ves? Nuestra última conferencia, recuerdan, se llamó, quienes estuvieron presentes, ¿no? De lo visible a lo invisible. Los íconos bizantinos se definen como eso, como la imagen visible de lo invisible. Es decir, lo que podemos ver de lo que no podemos ver. De hecho, toda la creación, no me lo negará aquí, mi querido padre, toda la creación es eso. Es la parte que podemos ver de lo que no podemos ver. Piénsenlo como quieran, a nivel cuántico si quieren, es decir, no podemos ver el proceso, pero vemos su manifestación. ¿Me explico? Piénsenlo a nivel espiritual. No vemos el proceso espiritual, pero vemos su manifestación material, ¿no? Ok. Lo importante, además porque son 2 manos derechas, ¿se dan cuenta? No son manos complementarias, son 2 manos derechas, pero lo importante es lo que está dentro, ¿no? El espacio que se forma. Eso que decíamos en relación con la frase de Georges Braque, ¿no? De que así como el jarrón da forma al vacío, ¿qué están haciendo esas manos? Formando una especie de jarrón, una especie de recipiente, ¿sí? Para darle forma a. Pero, a partir de que Rodin publicó este libro maravilloso llamado Las Catedrales de Francia, en sus viajes hizo todo tipo de dibujos de las catedrales góticas de Francia, entonces decidió cambiarle el nombre y le puso la catedral, porque toda catedral gótica es eso, es la vasija, ¿no? que va a dar, que va a recibir al verbo, ¿me explico? ¿Por qué las catedrales góticas están consagradas a María? Porque la vasija por excelencia es María, ¿no? María llevó a cabo todo un proceso de perfeccionamiento. Lamentablemente en el folclore cristiano, pues María es una especie de elegida, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Me explico? Pero fue elegida, pues, a lo mejor que por su pobreza, a lo mejor porque... No. Si uno lee los evangelios apócrifos, hay información muy interesante acerca de todo lo que tuvo que hacer María para ser la elegida, ¿no? Y para ser quien iba a recibir en su interior, para convertirse en la vasija adecuada para recibir en su interior, para darle forma a lo que no tiene forma, porque es todas las posibilidades, ¿me explico?
Podemos ver la siguiente, por favor, ¿no? Aquí está la frase de Braque, ¿no? Lo que vamos a desarrollar en nuestra próxima plática, que yo creo que está sonando a lo que vamos a desarrollar en nuestras próximas 325 pláticas, ¿no? Porque esto es apenas la introducción de nuestra improvisación, ¿no? Tiene que ver con esto, así como el jarrón da forma al vacío, el sonido da forma al silencio. Pero les doy una pista. A ver, dale a la siguiente. ¡Oh! Se le iluminó la face. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Si hay vasijas bellas en el mundo, todas las culturas han hecho vasijas muy bellas. ¿Qué tal, rifado? ¿No? Si hay vasijas bellas, digo, hay vasijas muy bellas, pero los griegos hicieron vasijas increíbles, ¿no? El porqué de la forma depende de la intención, depende del fondo. Es decir, por ejemplo, esa vasija que está allá arriba es una ánfora panatenaica, ¿no? Ese era el premio que se les daba a los deportistas ganadores en los premios, en los Juegos Panatenaicos. Nada de que contratos con Nike, con Adidas, se les daba esa maravillosa vasija llena de aceite de oliva, porque el olivo es el árbol consagrado a Palas Atenea. Y para ellos era una cuestión de mucho orgullo, porque no eran ellos, era todo su grupo humano, ¿no?, al que se estaba premiando. Vean, no solamente la forma es increíble, oigan, piensen que a esto se le da forma a través del girar de un torno, ¿no? Y aquí viene la parte importante. Podríamos hablar de ánforas panatenaicas. ¿Qué les parece esta palangana fina? Ni en Liverpool, ¿no? Es decir, ¿para qué servía esto? Para lavarse las manos antes de entrar a echarse el taco, ¿no? Se llama vinos, ¿no? ¿Qué es esto? Un stamnos. ¿Para qué servía? Para contener granos. Pero ven cómo está retratado aquí el mito de Ulises y las sirenas. ¿Qué es esto? Un frigobar griego. Un ps. No te rías. Es un psícter, ¿no? ¿Qué se hacía con el psícter? Se metía el vino ahí y después el psícter se metía en esas enormes cráteras. Por eso tiene la boca ancha. La crátera tenía agua fría y entonces se enfriaba el vino y tómala. ¿Me explico? Y después se introducía el enocoe, esa vasija de labio lobulado, se introducía en la crátera para sacar el vino, porque el vino griego es muy pesado, es muy espeso, y se diluye con agua, 3 porciones de agua, 1 de vino. Y después de sacarlo, se escancia, ya fuera en un cántaros, que es la vasija propia de los rituales dionisíacos, o en un kílix, esta copa extendida, o en un esquifos, que es ese vaso, ¿no? O en un mastos, que efectivamente tiene forma de seno femenino, por eso se llama mastos, de ahí viene mastografía, mastectomía, ¿se dan cuenta? ¡Wow! ¡Es qué cosa! ¿Saben qué es esa vasija ya de allá arriba, al igual que esto? Perfumeros, ¿no? Uno se llama alabastrón y el otro se llama aríbalos. El aríbalos era para perfume masculino, el alabastrón para perfume femenino. Por eso tiene la boquita chiquita, para que no se salga todo el perfume. Si no es agua de Colonia Sanborns, por favor, te bañas con ella, ¿me explico? ¿Ves? El ritón, este que tiene cara de carnero, tiene forma de cuerno, porque originalmente era un cuerno en el que se veía, ¿no? Esta es una hidria, con ella se transportaba el agua, ¿no? Este es una ánfora de cuello, nada más así, nada más. Estos son lequitos, servían para las ofrendas funerarias, se dejaban en los túmulos mortuorios. Pero ¿qué tal esta? Esta es de las más bellas, es un lutróforo. En el lutróforo se guardaba el agua con la que los novios se iban a purificar para tener contacto la noche de bodas, ¿no? Por eso en el cuello de la vasija aparece la novia, ¿ves? Y por eso en la parte de abajo están las mujeres entonando el ailinos, el canto de bodas, ¿ves? Dices, oh, qué interesante. Todo tenía una función. La que está al lado era la mesa de regalos de Liverpool griego, ¿no? Es decir, son leves gámicos, regalos de bodas, ¿no? Las formas son increíbles y solo es una muestra, porque hay muchísimas más formas. Pero lo que les iba a decir es esto: nunca, por ninguna razón, a menos que quieran irse al infierno, ¿no?, llamen a las vasijas griegas alfarería. No, esa es una palabra árabe. Tiene que ser cerámica. Ustedes dirán, pues, qué payasos, ¿no? ¿Por qué? No, cuidado, cuidado. Por una simple razón, porque fue un personaje llamado Céramos quien inventó el torno del ceramista.
De ahí toma su nombre, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿No? De ahí toma su nombre la cerámica. Y ustedes dirán, ¿y este compadre Céramos qué? Agárrense. Céramos no era cualquier hijo de vecina, era hijo ni más ni menos que de Dionisos y de Ariadna. Comienza a cobrar sentido, ¿me explico? De la unión de una divinidad y una mortal, ¿no? La mortal, Ariadna sería el equivalente, toda proporción guardada, no se me vayan a desviar ni se me vayan a convertir en herejes. Ariadna sería el equivalente a la vasija, como la Virgen María, que le va a dar forma a lo que no tiene forma, que es Dionisos, ¿me explico? Pero ¿cómo se representa esto simbólicamente? El resultado es un personaje que crea el torno del ceramista, que permite darle forma, me explico, al vacío. Es bellísima la imagen, ¿se dan cuenta del asunto? ¿No? Por eso es Céramos. El cementerio del cerámico, ahora que vayan a Atenas, el próximo puente, ¿no? Vayan al pie de la Acrópolis, está el cementerio del cerámico, se llama así, porque a un ladito trabajaban los ceramistas. ¿Por qué ahí? Porque los cementerios griegos estaban llenos de vasijas, los túmulos mortuorios obviamente no se marcaban con cruces, se marcaban con estelas y con vasijas maravillosas. Imagínate entrar a un cementerio griego y ver lleno de ánforas aquello, pero además estaban huecas por debajo. ¿Por qué? Porque se derramaba, no sabías, Cris, porque se derramaba vino en la boca de la vasija para que al caer por la tierra le dieran de beber a los muertos. ¡Qué belleza! ¿No? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Pero de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Seguiremos improvisando. Sí, va a estar súper rifa. Si hay dudas que no sean existenciales, estoy muy cansado. Hoy tuvimos ensayo de ópera, tuvimos clases, muchas cosas, y entonces ojalá quieran estar dentro de un mes y continuamos reflexionando. ¿Vas a estar aquí dentro de un mes? Chin chin si no vienes, ¿no? Ok, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, que pasen buena noche y nos vemos dentro de un mes. Bye, 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 bye. Si quieren pueden aplaudir, ¿eh? Gracias. Gracias.